Saben, en punto de las 8:15 de la noche, hoy en vivo, hoy viernes 4 de febrero de 2017 y nos acompaña el día de hoy en este Spreaker, en podcast, 3 de febrero, aquí me está corrigiendo mi buen amigo Roberto que nos está acompañando, ya sabe. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me está acompañando Roberto para que nos vamos a platicar el libro de Utopía, y también nos está platicando aquí el buen Diosdedi Versunza, que nos acompaña desde su programa de entrevista o platicando con la historia, solo que hoy pues nos acompaña en el podcast. Y pues bueno, ya sin entrar en más detalle, ¿qué rollo? Estamos platicando el libro de Utopía de Tomás Moro. Miren, y ya aquí yo empiezo robándoles los primeros minutos. Utopía de Tomás Moro, la historia de Rafael Hilodoro, que es quien va a Utopía, quien conoce la ciudad de Amarouto, que conoce la manera en cómo están distribuidos los sifograntos, que eran una especie de tribunos. Y pues bueno, ¿cuál es el contenido? Yo le quiero preguntar a los dos, ¿cuál es el contenido o cuál creen ustedes que finalmente es el mensaje que nos está mandando? No sin antes recordarle, Diosdedi, Roberto, que nos pueden seguir desde @cuéntame-un-libro en Facebook y Cuéntame un Libro CIG, y este podcast lo estamos transmitiendo completamente en vivo en Spreaker y también en iVoox. Entonces, ¿quién de ustedes nos quiere contar acerca de cuál es el mensaje? O si ustedes me quieren cambiar la pregunta, o si ustedes quieren preguntar, pues, ¿cuál es el mensaje de Utopía de Tomás Moro? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Roberto. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de utopía. Diosdey, discúlpame, y también nos acompaña Elizabeth, perdón que estoy interrumpiendo, pero también nos acompaña Elizabeth Mena, sí, que pues es también nuestra historiadora de lujo aquí en Cuéntame un Libro. Discúlpame, Diosdey, que tú eres nuestro historiador de lujo, pero bueno, es una dama. Somos dos historiadores de lujo. Dos historiadores de lujo. Antropóloga. Hoy muchas visitas. Muchas visitas hoy. Bueno, retomando el tema de utopía, yo me quedo con la idea de que nos invita a una reflexión, desde mi punto de vista, una reflexión de lo que debe ser, de lo que debiera ser el mundo. Es una crítica, siento yo que es una crítica al sistema del momento, al sistema de la época, y reflexionan los personajes sobre lo que debería haber en una ciudad para que funcione, para que esté lo que debería estar en esa ciudad, en comparación, en contraste con lo que hay. ¿Por qué digo que es una reflexión? A mí me deja esa reflexión porque hoy en día, en este mundo tan cambiante, pues tenemos que ver este mundo con el debiera ser, con el que debe ser. Entonces yo me quedo con eso de utopía por el momento. Es una reflexión, igual invitarlos a leer, muy buen libro, lo puedes leer rápido. Por allá en un articulito del Face decía, lo puedes leer en una tarde. Efectivamente lo puedes leer en una tarde, nada más que yo lo leí en 2 tardes, pero lo lees en una tarde. Oye, Roberto, tú sabes que a mí me gusta hacerte las preguntas picudas, y yo te quiero preguntar de nuevo, que tú crees que Utopía de Tomás Moro, y digo al margen de tu análisis, ¿tiene alguna base en la realidad? ¿Es viable algo como eso? Bueno, sí, definitivamente tiene una base real, ¿no? Del contexto en el que está viviendo Tomás Moro. De hecho, una parte que me gusta, una frase del libro que dice que Tomás Moro ve que se están levantando nuevas repúblicas y florecen en todas partes, pero dice, no veo en ellas, Dios me perdone, dice, sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república, ¿no? Entonces, pues comienza con esta crítica a la sociedad en la que él vive. Sin embargo, yo considero que, aunque no puede tomarse como un postulado político, teórico, porque no lo es, pues está en formato de una novela, pero sí hace señalamientos que para esa época no se hablaban, ¿no? Como esta cuestión de la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo, pero que al mismo tiempo hay un intercambio entre los que están en la ciudad y los que están en el campo, que en un periodo de 2 años, entonces todos hacen este trabajo, ¿no? Creo que la redacción o el desarrollo de la novela
pues tiene una influencia totalmente platónica, ¿no? De los diálogos de Platón, cuando Platón describe la isla de Atlantis, ¿no? Pero él soñando con la república de dominación que tenía en ese tiempo, aparte que Platón estaba a favor de la esclavitud. Era un proesclavista, Platón. Claro. Bueno, aunque también la Grecia continental de la época era esclavista. Ahora, bueno, les quiero preguntar, y parto del postulado de que Tomás Moro es un libro que no solo no fue señalado por la Inquisición, por el contrario, era un libro que se motivaba, que se incentivaba por la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo puede hoy un libro que tiene todos los elementos o todas las características de un libro completamente conservador, incluso hoy servirnos? ¿En qué nos sirve hoy un libro que es enteramente conservador, enteramente religioso, enteramente habla Utopía de Tomás Moro, habla de esclavos? O sea, no es una sociedad del todo libre, habla que los peores trabajos. Entonces, ¿cómo notan esa utopía que al final de cuentas siempre hay una dominación, hay una sumisión de Osei? Pues en su mismo nombre lo dice, es una utopía. Yo me quedo con lo que decía Roberto, es una crítica a la realidad. Podemos aplicar esa crítica hoy en día. Hoy en día podemos retomar los postulados, pero para criticar, vuelvo a la palabra, esta sociedad en la que estamos viviendo. Después de todo, el concepto, la definición de utopía es ese mundo no real, pero que aspiramos a llegar. Platón lo plasmaba bajo el modelo de las ideas. Tomás Moro lo plantea bajo la utopía, y utopía va a ser también una base para futuros pensadores políticos en crear una sociedad nueva, una sociedad sin tantos problemas, digámoslo, podríamos decir, sin tantos problemas, pero a la manera de cómo funciona utopía. Cuando uno lee la novela, parece que la isla funciona todo bien. Todos saben lo que tienen que hacer y todos tienen lo que deben de tener para que funcione la sociedad utópica. Es parte de un análisis, de una crítica. Ok, Roberto, ¿y tú qué opinas? Sí, bueno, en cuanto a tu pregunta, bueno, lo primero que quería decir, ¿no? Es que los conceptos que usa Tomás Moro pues son totalmente de la época, ¿no? Por eso es que también se mencionan los esclavos, ¿no? Él no alcanza a ver más allá de lo que existe. Pero por ejemplo, algo que a mí me llama la atención es que el príncipe es por elección popular, pero es príncipe, pues, Sí. no tiene otro nombre, y este príncipe puede ser depuesto. Ahora, ¿qué función puede tener en estos días? Pues yo creo que este libro ya dio lo que tenía que dar, ¿no? En una crítica que hacen Marx y Engels a bueno, en general al socialismo utópico, porque los socialistas utópicos toman este libro, ¿no? Y lo transforman en su ideal, pero no existe una metodología para alcanzarlo, porque como bien decía al principio, es una novela. Es una novela que no es un postulado teórico político, sino es como Tomás Moro imaginó que la sociedad podía funcionar, ¿no? De la misma manera que Giordano Bruno imaginó que cada estrella era un sol, pero no tenía la comprobación, ¿no? De la misma manera Tomás Moro imagina cómo sería una sociedad ideal. Sin embargo, no plantea una metodología para alcanzarla, ni hace un postulado extra político o a las ciencias políticas de ese tiempo, ¿no? En la crítica que hacen Marx y Engels al socialismo utópico, que se llama del socialismo utópico al socialismo científico, ya plantean las bases de una metodología para llegar, en parte, pues, a lo que dice este libro, pero ya tomando en cuenta ciertos factores como la abolición de la esclavitud, etcétera. Oye, Roberto, por ejemplo, tú, y también Diosdedi, que conocen a fondo lo que es el marxismo y que conocen esa doctrina económica, ¿hasta dónde ustedes pueden ver que hay un paralelismo entre el impacto que tiene el Capital de Marx? Incluso hoy podemos hablar de que hay gente, bueno, hemos comentado que bajo ciertas adecuaciones el marxismo se puede ser. ¿Cuál sería el paralelismo de cuánto tiempo fue el impacto de Utopía de Tomás Moro? Porque hoy hablamos, o no sé, en la mesa ustedes qué piensan, de que ya es anacrónico.
¿Cómo ven? Estamos hablando de utopía, entonces aún tiene un impacto. Desde el punto de vista de la literatura, tiene un impacto. Como novela, tiene un impacto. Ah, ok, miren, eso sí, no lo había. Estoy no de lo había acuerdo, estoy de considerado. acuerdo contigo. Sí, estamos hablando desde el punto de vista de la literatura, es un clásico, no podemos dejarlo de pensar así. Ahora, como cuestiones políticas, hay que matizarlo claramente, Sí, como si fuera también el libro de Maquiavelo del Príncipe, también hay que ¿seguro? matizarlo. Sí. Igual, es cierto, no hay que descartar ni olvidar, por supuesto, que Tomás Moro retoma los postulados de la época y habla desde la época. Miren, ya menos se nos acaba el tiempo y quiero tocar la parte del aspecto religioso. Esa parte me interesa mucho. ¿Por qué ustedes creen que a pesar, porque incluso tiene un tema escabroso cuando habla acerca de cómo se escogía en el matrimonio? ¿Sí? Recuerdan que Debería ser todavía. que se desnuda al novio y a la novia. Entonces, digo, en algunos puntos es de avanzada, pero en algunos otros puntos es complicado. Entonces, esa parte religiosa, vamos, ¿cuál es la opinión que tienen de Utopía de Tomás Moro en este ambiente o en este sentido religioso? Bueno, yo insisto, yo estoy de acuerdo con Diosdedi cuando dice que como novela es un clásico, ¿no? Sí. Sin embargo, tratar de tomarlo en cuenta como teoría política es muy poco, no es probable, vaya, porque no cumple con los requisitos de una teoría, ¿no? Entonces, pues él plantea en su novela lo que en ese tiempo consideraba, ¿no? Lo que estaba en juego en ese momento en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la religión y demás, porque sí plantea libertad de religión, ¿no? Entonces, por un lado, es apoyado por Enrique VIII, que es el que separa la iglesia inglesa de la iglesia romana, pero por otro lado, la iglesia romana la apoya porque están acusando de tiránico a Enrique VIII, ¿no? Entonces, en ese vaivén, él acaba siendo un santo, ¿no? Santo Tomás Moro, ¿no? Moro. Y queda ahí como que en el medio, y hay ciertos postulados o ciertos elementos de la novela, como que se menciona de la sexualidad, que no son tomados tan en cuenta, ¿no? Porque parten de las ideas del Antiguo Testamento y demás, ¿no? Y ya menos está un sello TIF, los novios, para que esté. Roberto, un minuto para que nos digas tu conclusión acerca de Utopía de Tomás Moro, si la recomiendas, y luego vamos con Diosdedi acerca de su conclusión de Sí, libro. Es un libro que recomiendo, ¿no? La palabra se usa mucho, de muchas formas, pero no se conoce el origen de la palabra, ¿no? Entonces yo pienso que hay que conocer los orígenes de las palabras, de los conceptos, para saber en dónde estamos pisando, qué había antes de lo que hay ahora y hacia dónde podemos ir, ¿no? Y ya para cerrar con una frase de Galeano que dice, la utopía está en el horizonte, ¿no? Avanzo 3 pasos y avanza 3 pasos, avanzo 5 y avanza 5. Entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Creo que en ese sentido yo recomiendo la lectura del libro, recomiendo la lectura de las críticas a este libro y los postulados teóricos de teoría política y económica que retoman ciertos elementos y que lo construyen en una teoría. Diosdedi. Pues igual recomiendo la lectura para una reflexión. Yo me voy más en el sentido que comentaba hace rato, al inicio. Nos invita a una reflexión, o podemos verlo desde ese lado de la reflexión, de lo que debería ser y de lo que es. Un contraste con la realidad. Después de todo, insisto, en el término de la utopía es algo que no existe, pero que estamos buscando. Siempre vamos a buscar ese mundo ideal, en palabras de Disney, ese mundo ideal, ese mundo fantástico. Traducido a este contexto, la utopía vale la pena leerlo, vale la pena revisarlo para hacer esa crítica. Ok, Diosdedi, pues bueno chicos, ya saben, aquí esto es un adelanto de lo que vamos a tener ahorita en Cuéntame un Libro, que vamos a platicarlo, ya saben, completamente en vivo a las 8:29 de la noche. Nos despedimos desde este podcast y bueno, les invitamos a que vean el video en vivo que vamos a tener. Bueno, no en vivo el video, pero al menos nuestro podcast sí, que vamos a tener en unos momentos más. Entonces chicos, nos despedimos y los invitamos para que nos sigan desde Cuéntame un Libro en Facebook y que nos sigan desde YouTube y desde Spreaker. Y pues le agradecemos mucho a Elizabeth que nos esté acompañando, nuestra antropóloga de lujo. Ya ven, hoy sí no me confundí,
Pero pues bueno, estamos y nos despedimos en esta edición de ¿Qué estás leyendo?